muchas gracias por acompañarnos en un nuevo encuentro organizado por el Centro de Estudios para el Desarrollo. Agradecemos, como siempre, el apoyo que siempre nos brinda la Konrad Adenauer, la Fundación, la CAS, que nos permite estos encuentros para hacer una puesta a punto de temas que hacen a nuestra convivencia diaria, no solo los económicos, sino en este caso hablar de lo que nos convoca, que es la ciudad, ¿no? Y en este caso la ciudad de Montevideo. Y qué mejor que tener a personas que tras su experiencia pueden brindarnos una visión, no solo de una puesta a punto de la situación actual, de un análisis, sino también a través de la experiencia qué es lo que se puede hacer para mejorarla, ¿no? Las transformaciones de las cuales siempre estamos hablando y de las cuales seguramente muchos están deseosos, ¿no? de tener aquí en la ciudad de Montevideo. Para eso hoy invitamos muy especialmente al economista Horacio Rodríguez Larreta, que es ex jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Bienvenido a Uruguay. Gracias por la invitación. Pocas horitas, ¿no? Sí, ¿aquí? Es suficiente como para conversar un rato aquí. Bueno, pero nunca es suficiente para estar en Uruguay. Se te va a tener que quedar un poquitito más. Vuelvo, ¿sí? Así con el dedo. Lo invitamos. Dale. Y también, y por supuesto, nos acompaña el arquitecto Leonardo Altman, que es el encargado de lo que es nuestro observatorio metropolitano en el Centro de Estudios para el Desarrollo, y va a presentar justamente un documento muy interesante que conglomera 7 ejes para la transformación de Montevideo, ¿no? Ya vamos a conocer de qué se trata esto. Pero antes, por supuesto que siempre de recibo dar la bienvenida oficial, y para eso tenemos al presidente del Centro de Estudios para el Desarrollo, Hernán Bonilla. Bienvenido. Gracias, Tati. Muy buenas tardes a cada uno. Muy brevemente, simplemente para darle la bienvenida, para agradecer, como siempre, el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer para la realización de esta actividad, como tantas actividades que hacemos en el año. A Jonathan, muchas gracias por acompañarnos. Hoy especialmente también queremos agradecerle a Horacio Rodríguez Larreta. Es un gran honor que haya venido desde Buenos Aires para compartir este rato con nosotros. Como sabés, a los uruguayos nos encanta ir a Buenos Aires y en buena medida esta ciudad que vemos con espacios públicos tan lindos, con buen transporte, con buena limpieza, la miramos con envidia desde Montevideo, y eso en buena medida es gracias al trabajo de estos últimos años que ha hecho el PRO y en buena medida el trabajo de Horacio. Así que es una experiencia que miramos con mucha atención y con mucho interés. Así que, Horacio, muchas gracias por acompañarnos. Y también a Leonardo Altman, que además de arquitecto ahora es Nobel doctor, así que muchas felicitaciones, y que es el director de nuestro Observatorio Metropolitano, que va a presentar algunas líneas de lo que creemos que deben ser las acciones a llevar adelante para transformar nuestra capital. Así que, sin más con este programa que creo que es bien interesante, lo dejo con el panel. Muchas gracias. Bueno, bien, siempre comienzo tienen las cosas y a veces uno duda por dónde comenzar, ¿no? Porque los dos temas y los dos speakers que hoy tenemos son interesantes, pero para hacer una puesta a punto, ¿no? de lo que es Montevideo, ¿no? La ciudad, y allí en qué podemos enfocar la transformación, ¿no? Porque como decía Hernán recién, bueno, ahí mencionaba lo que es la limpieza, ¿no? Los espacios públicos, pero allí también rondan otros aspectos arquitectónicos que está bueno hacer una puesta a punto, ¿no? Allí, Leonardo, estuviste trabajando en este documento. ¿Y de qué se trata la transformación de Montevideo que tú entiendes debe darse? Bueno, qué pregunta. Tenemos en el trabajo que hemos hecho en el observatorio en estos últimos años una serie de propuestas que plantean estos 5 ejes de la transformación de Montevideo, que tienen que ver con cuestiones de gobernanza, con cuestiones ambientales, con cuestiones de integración socioterritorial, con cuestiones de movilidad y con la idea con disparadores de proyectos urbanos emblemáticos que muevan la aguja en lo que tienen que ver con las cuestiones de integración social, de sostenibilidad, de desarrollo y de innovación en la ciudad. Eso es un poco el eje de la presentación que tenemos para un momentito. Allí, puntualmente, el análisis principal, allí, ¿qué destacarías hoy
que es como lo más candente a la hora de presentar el informe. Podemos avanzar con todos los ítems, ¿eh? Porque te lo explico en... Tenemos una presentación. Sí. Bien. Te lo explico, perdón, pero me sale la maestra Ciruela, el docente universitario, y me siento más pero cómodo qué mejor, los mejores entrevistados son los quienes dan clases. No es una clase. Bueno. pero sí es un disparador, que son estos 5 ejes para la transformación de Montevideo. Es un trabajo, como decíamos, que sale del ámbito del Observatorio Metropolitano del CED, que se propone aportar a la discusión de las políticas urbanas en la ciudad de cara a este ciclo electoral y sobre todo al ciclo que tenemos a nivel departamental. La cuestión remite a una agenda urbana para estos próximos 5 años, avanzar en serie de temáticas que no agotan, como dice la gestión urbana, las competencias del nivel departamental, que refieran a aspectos sustanciales de la metrópolis. ¿Qué refiere esto? Que hay cuestiones que suceden en el departamento de Montevideo, cuya resolución e implicancias no afectan solamente a las competencias del gobierno departamental, sino que requieren acuerdos cada vez más sofisticados a nivel de las agencias del Estado, a nivel del territorio, que implican sofisticar justamente la gobernanza y entablar otros acuerdos, ¿no? Es decir, son espacios de coordinación entre agencias estatales y el territorio bajo el impulso de la coordinación o la participación del departamento. Necesitamos empezar a ver lo que sucede en esta metrópoli de casi 2 millones de habitantes, con 3 departamentos, como un proceso que trasciende lo que puede hacer simplemente el gobierno departamental de Montevideo, que le corresponde un montón de cuestiones a traccionar, a participar. Recogemos el guante, como siempre, del arquitecto Arana y del grupo de estudios urbanos que en los años 80 hablaban de a quién le importa la ciudad. Bueno, a nosotros nos importa la ciudad, nos importa discutir la ciudad, nos importa discutir su transformación. Y necesitamos explicitar como diagnóstico que entendemos que hay un ciclo del Montevideo postdictadura que de alguna forma se ha agotado territorialmente. O sea, han habido aciertos que en su momento fueron innovadores, de descentralización, calificación de espacios públicos, propiciar participación ciudadana, pero de alguna forma también tenemos una zona metropolitana con hábitat precarizado, polarizada socioterritorialmente, con déficit de inversión pública en algunos aspectos, con gestión insuficiente en movilidad, limpieza, gestión de residuos, aspectos descentralizadores con una enorme inercia que ya perdieron innovación y que enfrentan una necesaria reconfiguración institucional muy diferente a la de hace casi 4 décadas cuando fueron planteados. Una pregunta, ¿qué proyecto territorial superador puede generarse? ¿Qué proceso de mejora de gestión pueden emprenderse en áreas como gobernanza, movilidad, ambiente, desarrollo urbano, infraestructura? Yo creo que esto es una cuestión que a veces nos pasa, Montevideo no puede seguir pasándonos esto como metáfora, ¿no? Hacemos una rampa accesible en el Parque Rodó, frente al Museo de Artes Visuales, y la vereda que tenemos alrededor es... ¿Quién sube con dificultad de desplazamiento, con un carrito con un niño, con una persona con dificultad de desplazamiento? Pues ¿quién se mueve por ahí, de alguna forma, ¿no? Es decir, tenemos como estas cuestiones de necesidad de empezar a tener proyectos virtuosos adentro de la ciudad, que empiezan a generar sinergias, desde esto hasta entendimientos macro entre los gobiernos departamentales y el gobierno nacional. Entonces proponemos estos 5 ejes, les proponemos, el documento va a quedar en la página del Centro de Estudios para el Desarrollo para poderlo leer con tranquilidad. Acá simplemente vamos a presentar los aspectos significativos de estos ejes y vamos a dar paso a escucharlo con mucho gusto a Horacio Rodríguez Larreta. Pero, bueno, un territorio metropolitano requiere una gobernanza metropolitana innovadora. Y ahí lo que hablamos es, no es solamente la cuestión de pensar, necesitamos articular entre los 3 gobiernos departamentales y el nivel nacional. Refiere también a otros aspectos con otras agencias del Estado, con esta cuestión del redibujo de la gobernanza local, donde tenemos mapas conflictivos entre diversas circunscripciones del Estado, como la seguridad, la educación, los municipios, entre otros, que redibujan distintos mapas de Montevideo, pero que deberían cada vez ir convergiendo para tener una gestión más eficiente. Por otro lado, la figura esta de las agencias metropolitanas. No tenemos que pensar que la solución a la gobernanza metropolitana es crear un ente metropolitano de coordinación de los 3 departamentos y el gobierno nacional,
otra, digamos, carcasa, otra infraestructura legal que complique. Tiene que ser algo que facilite. Y eso se da sobre todo de esas sinergias sectoriales, por ejemplo, en aspectos de la movilidad, de la gestión de residuos, de la gestión de cuencas hidrográficas, que es como se hace en otros lugares del mundo y como lo vemos en otras ciudades latinoamericanas también. Es decir, y que proponen necesariamente, porque crear esos niveles intermedios de gobierno también supone dificultades a la hora de pensar cómo captan recursos y cómo los distribuyen, ¿no? Es decir, necesitamos esos espacios que sean de oportunidad y esas agencias metropolitanas, como es el tema de la movilidad, y esas figuras como los fideicomisos son aspectos centrales para pensar cómo generamos y cómo distribuimos recursos públicos en el territorio. Perdón. Después, el tema de sinergias sectoriales que refiere a encontrar en esos espacios en lo micro las oportunidades, en cómo en entornos territoriales específicos podemos desplegar acciones transversales del Estado con diversos actores de la salud, de la educación, etcétera. Tenemos ejemplos que han sido traccionados, por ejemplo, por el Gobierno Nacional en este periodo con el Centro de Referencia de Políticas Sociales en Casaballe, pero también tenemos experiencias de la Intendencia de Montevideo y de otros organismos públicos tratando de trabajar en periferias con equipamiento de calidad y con diversos organismos del Estado. Y después, renovar el marco de ordenamiento territorial y ocupación del suelo. No me quiero extender mucho en esto, pero sí es necesario entender que el modelo del plan de ordenamiento territorial del 98 está agotado también. Está agotado porque hay que entender su déficit en términos de implementación y de capacidad de transformación de la ciudad y adaptarse a un contexto en el cual, como en la historia del urbanismo en Uruguay, las restricciones que Montevideo puso a rajatabla fueron aprovechadas por sus vecinos que no las aplicaron. San José y Canelones aprovecharon áreas de oportunidad que Montevideo les relegó. Entonces, bueno, recuperar esa mirada metropolitana es que todos ganen y no pensar de alguna forma la lógica de la sábana corta. La movilidad sostenible entre la gestión y las infraestructuras. Lo que decíamos, reforma institucional para priorizar el transporte público en el marco de una agencia metropolitana de transporte, cambios en la matriz vehicular de transporte público. Ahí hay dos aspectos centrales. Uno, el proyecto del Tren-Tran hasta Alpinar, que es una propuesta notable que ha venido de la iniciativa privada, pero que los diversos agencias del Estado, niveles de gobierno, se han de alguna manera en proceso de apoderarse y plantearlo como una alternativa estratégica para el eje Avenida Italia, pero que requiere también empezar a atender otros ejes viales. La gente de Simbe con Gonzalo Márquez está trabajando en otros ejes viales también y procurando, creo que es una propuesta muy interesante que hay que prestarle mucha atención también sobre el 8 de octubre. Camilo Carrasco es un eje olvidado en la cuestión del este también, es decir, hay que empezar a ver todas estas cuestiones. Después, cambios en la matriz vehicular del transporte público, lo que decíamos, potenciar la movilidad activa con infraestructura, estímulos en gestión. Acá, ¿qué hablamos? No hablamos solamente de construir ciclovías, por ejemplo. Buenos Aires ahora tiene el ejemplo de Rodríguez Larreta, haciendo una gestión notable en lo que tiene que ver con la experiencia de movilidad activa, pero si las ciclovías no es que solamente no estén conectadas. Si yo no tengo un lugar, por ejemplo, un estacionamiento de bicicletas en la terminal Tres Cruces o en la terminal de Río Branco, ¿no? ¿Para qué pensar? Tenemos pocas alternativas de la multimodalidad acá en Montevideo. ¿Por qué no pensar en ese tipo de estrategias? Después, y una apuesta también por las ciudades inteligentes, no solamente como un tema de aplicaciones, sino también como un tema de qué hacer con los datos, que es otra cosa también que creo que pueden aportar mucho en la gestión de Buenos Aires. Ahí tenés que ver, por ejemplo, tenemos dos aplicaciones distintas. Tenemos la aplicación STM y la aplicación Cómo Ir. ¿Por qué no juntamos las dos, por ejemplo? Pues rapidito, ambiente de adaptación al cambio climático, bueno, hay temas que se están trabajando, inundaciones urbanas y drenajes, temas de jardines de lluvia, temas de tanque de amortiguación, temas de mejoras del arbolado, de implicar más arbolado en los nuevos crecimientos de la ciudad, en la consolidación de barrios, en la regularización de asentamientos, en todo lo nuevo que de alguna manera se genera, subir el estándar, mejorar la normativa de los ruidos urbanos, que no ponga, digamos, en quien lo sufre el problema de tener que denunciarlo o mejorarlo, sino desde una actitud más activa de la Intendencia. No sé si saben, pero si hoy sienten un ruido molesto en su casa, que son alrededor del 40% de las denuncias que recibe la Defensoría del Vecino son ruidos molestos, uno tiene que pagar a la Intendencia para que te vengan a medir a tu casa si el boliche de la esquina te está molestando. Bueno, y después los temas clásicos de mejora de limpieza de calles, veredas y la gestión de residuos. Integración socioterritorial, simplemente mencionar la importancia, acá sí, de articulación del gobierno nacional y departamental. Al gobierno departamental le corresponde los usos del suelo, la categorización del suelo, las infraestructuras. Al gobierno nacional, de alguna manera, traccionar el tema habitacional. Hay experiencias que se han hecho de cooperación que tienen que ser
afianzadas, la política de suelo barato servido, canastas de materiales, etcétera, subsidios de alquiler, estímulos para integrarse al régimen de alquiler sin garantía. Decíamos la consolidación de infraestructura urbana en las periferias, mediante procesos participativos impulsados por los municipios. Y lo último, que es plantear como, bueno, imaginemos algunos proyectos urbanos emblemáticos para traccionar esto. Que no estamos hablando de grandes desinversiones ni de locuras, no estamos hablando de que va a aterrizar una nave espacial a dar vuelta a medio Montevideo con un emprendimiento millonario. Estamos hablando de cosas, de pequeñas acciones que pueden mover la aguja. Constituyente es una calle que tiene afectación por ensanche, hace muchísimos años, y que fruto de la renovación edilicia de la vivienda promovida, prácticamente hay muy pocos padrones hoy que estén fuera de esa línea de acordamiento. Entonces, ¿por qué no plantear un régimen de estímulo para los pocos padrones que quedan por rehabilitar y hacer una avenida que contemple una integración del centro a Pocitos y al Parque Rodó de otra manera, aprovechando todo el dinamismo de esa zona? Esta afectación legal ya existe. Ensancha Avenida Italia más el tranvía. ¿Por qué en el marco del tranvía no aprovechamos la situación de Avenida Italia de Portones hasta el Puente Carrasco? Tenemos unas colectoras totalmente residuales, tenemos un Carrasco que se está transformando en el nuevo distrito financiero administrativo de la ciudad, con una vida enorme al norte y al sur de Avenida Italia. ¿Y por qué no pensamos en Avenida Italia como una oportunidad también? ¿No? La ampliación de José Pedro Varela hasta 8 de octubre, que califique el área intermedia, está afectado desde el plan director, el ensanche es hace 60 años y nunca lo terminamos. Y después en el cerro, algunas intervenciones, por ejemplo, tan mínimas como hacer algunos realojos y culminar una rambla que te articule la entrada al cerro y te consolide todo un eje de paisaje a la bahía que hoy se empezó a traccionar en esta zona con un parque público, con el Parque Débora Céspedes, una excelente intervención de espacio público, una rambla que quedó haciéndose desde la década del 90. ¿Por qué no terminar eso? ¿Por qué no terminar de traccionar ese proceso y darle al oeste de Montevideo también una oportunidad de tener un balcón a la bahía que sea disfrute para todos los montevideanos? La Ciudad Vieja también tiene, de alguna forma, la oportunidad de generar un paisaje de infraestructura frente al puerto, con un montón de manzanas que son suelo público y con proyectos que la Intendencia de Montevideo hace más de 20 años que trata de traccionar con privados y no logra redondear. Nos costó 160 años, desde que tiramos abajo las murallas, o más, 180, poder atar el vínculo al sur de la ciudad. Por favor, lo que sucede al norte. Tratemos de que no se nos dispare más todavía. Y tenemos la oportunidad de un puerto muy dinámico que está generando oportunidades para un nuevo paisaje de infraestructura frente a la bahía que recalifique también el centro histórico y también lo interpele ante esa nueva funcionalidad donde pierde el atributo de distrito financiero. Y lo último es lo del cerro. El cerro es un emblema de la ciudad, está en el escudo de la ciudad, significa el origen de la ciudad. Desde hace muchos años tiene una afectación del parque público que tiene muchas invasiones y ocupaciones de asentamientos. No quiere decir necesariamente que haya que realojar todo. Estos trabajos no necesariamente, no estoy diciendo que haya que se realojó el asentamiento que estaba contiguo a la fortaleza, pero en realidad lo que hace falta es calificar los bordes. Una forma de evitar que se siga, digamos, invadiendo ese parque, el Parque Baferreira, es calificar los bordes, consolidar las ocupaciones, consolidar eso, de alguna forma saldar la regularización de eso, y calificar todos los bordes en ese entorno. La Intendencia ha trabajado ahora, por ejemplo, en el viejo parador, en hacer una infraestructura cultural. Bueno, démosle más, traccionemos realmente ese proceso y califiquemos todo ese entorno y devolvámosle una cosa emblemática a la ciudad. Pensemos lo interinstitucional, con el Ministerio de Defensa, con el Ministerio de Turismo, con el Gobierno Nacional, con una mirada de que es un emblema de la ciudad y del país que merece ser un atractivo turístico, merece ser un factor de integración para el barrio y que es, como decíamos, emblema de la ciudad. Eso es lo que teníamos para presentar. El resto del documento lo pueden visitar en la página del CED. Muchas gracias y bueno, quedamos escuchando la experiencia de Buenos Aires con Horacio. Bueno, muchas gracias Leonardo. Como decía recién, bueno, va a estar, ya está el documento para descargarse en la página web del CED, también lo pueden pedir a info@ced.uy. Y bueno, bienvenido Horacio, gracias por estar aquí. Por la invitación. ¿Se escucha la...?
Hola. Sí, perfecto, Ahí está. perfecto. Bueno, un poco la idea, básicamente, a partir de la gestión de Buenos Aires, escuchando a Leonardo también, y qué reflexiones también nos puede aportar, que seguramente serán muy enriquecedoras. Yo creo que la primera reflexión importante es que Montevideo lo puede hacer, ¿no? Vos preguntabas, ¿por qué Montevideo no puede hacer lo mismo? Y sí, puede hacer lo mismo. Yo sé que hay una buena valoración de la gestión en la ciudad, la gran transformación de los últimos 20 años. Pero Buenos Aires no era siempre así como la ven hoy. Buenos Aires es una ciudad gris, insegura, que estaba destrozado el cuidado del espacio público. Les aclaro que como jefe de gobierno de Buenos Aires, yo tenía la doble función de ser intendente, pero también gobernador, o sea, manejaba la salud y la educación, lo cual es un desafío adicional. Pero hace 20 años la diferencia entre la ciudad de Buenos Aires y, como decimos nosotros, del otro lado de la General Paz, o sea, el conurbano, no era tal. A mí me gusta medir todo, ¿no? Yo parto de la filosofía de vida que lo que no se mide no mejora. Entonces uno mira todos los indicadores. Buenos Aires tenía el doble, hace 20 años, el doble de crímenes se mide así, ¿no? Crímenes cada 100.000 habitantes que Montevideo. El doble que Montevideo, el doble que Santiago de Chile. Hoy tiene la mitad. Lo que quiero decir es que se puede. No hay ninguna razón por la cual Montevideo no pueda ir a un proceso de transformación, que no tiene por qué ser igual de Buenos Aires, después están las características de cada ciudad, pero el cambio se puede. Y en mi experiencia en la ciudad, yo fui jefe de gobierno 8 años, pero antes fui jefe de gabinete de Mauricio Macri, otros 8, de los cuales además, esos segundos 4, él era candidato a presidente, con lo cual tenía mucha autoridad. Y si hay una palabra para mí que define lo que hicimos en Buenos Aires, es esa, es método. Método, es un tema de método de gestión. Una intendencia como Montevideo, Buenos Aires es una gran organización con mucha gente que trabaja. En el caso de Buenos Aires muchas más, porque tenía todos los docentes y todos los médicos del sistema. Arrancamos con 120.000 empleados. Y lo que hay que lograr es que haya una visión común, un plan, y después seguir que ese plan se cumpla. Suena facilísimo de formular. Después hay que generar una cultura de organización que haga que eso suceda. Porque en definitiva no es un plan, no es una herramienta informática, es una cultura de funcionamiento. En Buenos Aires, en mi gestión, no se hacía nada de nada que no estuviera planificado. No se hacía nada que no tuviera un plan, un objetivo medible, lo que no se mide no mejora, con el presupuesto asignado, con un responsable. Obviamente en la gestión después uno tiene imponderables, urgencias, explosiones por ahí. Pero cuando la urgencia pasa a ser más del 5 o 10% del tiempo de uno, es que estamos en el horno. Todo es urgencia. Y siempre, por definición, lo urgente le gana lo importante. Vos haces una reunión importante y viendo el planeamiento de la gestión a 20 años, cómo va a ser el modelo urbano, te llama uno diciendo que explotó una bomba en no sé en qué esquina, salimos todos corriendo. Bueno, si eso es muy fácil de medir en el tiempo que uno dedica, si eso supone más del 5 o 10% del tiempo de uno y de la energía, estamos en el horno. Todo es urgente y nada es importante. Entonces es muy importante concientizarnos del método. Eso para mí es el gran cambio en la Ciudad de Buenos Aires y lo que nos permitió hacer una transformación integral. O sea, podemos discutir área por área de gobierno y hubo un cambio enorme en cada uno de los temas. ¿No es cierto? ¿Qué significa el método? Perdón, paso yo, ¿no? Ahora, ¿qué significa el método? El método, como dije, es una cultura de trabajo, del primero al último, desde el jefe de gobierno, o el intendente, como se llama, al último empleado de la organización, todos tenían que saber cuál era su objetivo, cuál era su plan, cuál era su participación y colaboración en eso. Todos, ¿no es cierto? Y como digo, es una moneda de dos caras, plan y seguimiento, de seguimiento de que el plan se cumpla. ¿Qué significa eso? Bueno, el método primero empieza por definir una visión, a dónde nos imaginamos la ciudad de acá a 20 años. ¿Qué queremos que sea Montevideo en 20 añir? Un centro financiero, un centro tecnológico, una ciudad dormitorio, como se dice, para que la gente, una ciudad con altos niveles de commuting, de entrada y salida, o queremos que todos vengan a vivir acá, una ciudad que mira al río, que no. Digo, es una definición que tiene que darse la conducción, donde es una definición de no más de 2 o 3 ejes. Si hacemos un libro de lo que es la visión, todo es importante, cuando todo es importante, nada es importante, ¿no? Nosotros definimos en Buenos Aires, urbanísticamente, que tenía que ser una ciudad con más densidad, policéntrica,
con otro centro, estaba muy concentrado en el centro, y devolver la mirada al río. Eso en lo urbanístico, primero. Segundo, una ciudad que se haga cargo de su seguridad, que no la tenía porque la seguridad la manejaba el gobierno nacional. Y tercero, una ciudad donde el espacio público sea igual para todos, igual de calidad. Había mucha diferencia entre el norte y el sur de la ciudad. Y el espacio público es el más democrático de todos, se encuentran todos. No hay origen social, no hay ideología, estamos todos juntos. Eso definimos así como visión. Y en lo productivo, una ciudad que apuesta a las industrias talento intensivas, las industrias basadas en el capital humano, ¿no? Esa fue nuestra visión. Eso significó, por ejemplo, que en un momento prohibimos prácticamente todas las industrias de chimeneas, con emisiones. Eso va generando decisiones, pero eso es una visión a largo plazo. A partir de eso, planificar. Para esa visión, ¿qué es lo que se necesitaba? ¿Dónde estaban las prioridades? Y lo difícil, lo más difícil, es definir qué no es prioridad. Porque si todo es prioridad, nada es prioridad. Si la prioridad es la salud, la educación, la seguridad, la cultura, el deporte, el espacio público, la obra, nada es prioridad. Entonces lo difícil de asumir es, bueno, elijo estas dos cosas, bueno, todas estas no. Todas estas no quiere decir que, obviamente, que si la salud no es una prioridad, no voy a cerrar los hospitales, obviamente. Va a haber un ministro de salud que va a hacer las cosas lo mejor posible. Pero los recursos, la gran inversión no estuvo ahí. Y eso es lo difícil a veces de asumir, porque uno tiene el entusiasmo cuando llega de querer hacer todo. Bueno, cuando quieren hacer todo no van a hacer nada. Y esa es nuestra visión. Hay que priorizar todo el tiempo priorizar. Y después generar un sistema de ejecución que garantice que lo que priorizamos, que lo que definimos, se cumpla. ¿No es cierto? Y eso requiere un modelo de gestión y de seguimiento muy riguroso. Digo, no sirve para nada hacer la gran obra en la ciudad si después la baldosa esa que mostraban para la persona discapacitada está rota. La ciudad se maneja en el detalle. Es el detalle, no puede haber una baldosa rota. ¿No? Cuarto, este proceso hay que centralizarlo. Tiene que haber una decisión central del jefe del gobierno, del intendente, que diga, bueno, estas son mis 3 prioridades, y organizar los recursos en función de eso. No es que le damos un poco de plata a cada uno y cada ministro haga lo que se le parezca. 0. O sea, no había un peso que se destine en la Ciudad de Buenos Aires que no pasaba por la aprobación del jefe de gobierno. Y no es que yo estaba aprobando cada cheque, es que había un proceso de planeamiento que definía estas son las prioridades de gobierno. En el Ministerio de Salud, que por ahí no eran unas prioridades, igual. ¿Cuáles eran los temas que íbamos a priorizar? ¿Qué sé yo? Los centros de salud barriales, ¿cómo se llama? La historia clínica electrónica, también tenían sus proyectos. Y los recursos se asignaban centralizadamente, porque si no cada uno hace lo que quiere. ¿No? Eso solo se puede hacer con mucho método. Después es fundamental tener un ámbito y un sistema de coordinación. La mayoría de los proyectos en un gobierno grande como este, Montevideo tiene 1,5 millones de habitantes, requieren la convergencia de muchas áreas, de gente que no se conoce, que viene de lugares políticos distintos. Tiene que haber un muy buen sistema, muy aceitado de coordinación entre áreas. Pero es un típico tema que genera competencias, conflictos, los 2 ministros que después quieren ser el intendente se pelean entre ellos. Acá hay un desafío de coordinación muy grande, que de vuelta, todo esto se lleva a la práctica con herramientas, con prácticas muy, muy concretas. Y además esto es dinámico. Hay que tener un mecanismo que vaya retroalimentando. Las prioridades obviamente no se cambian todos los días, pero hay que tener algún mecanismo de ir sintiendo qué es lo que la gente piense, cómo lo ve, e ir retroalimentándolo. Donde de vuelta, nosotros tenemos un periodo de 4 años, no es que en 4 años no revisábamos nada, tampoco estás todos los días viendo cuál es la prioridad. Tiene que haber un proceso de retroalimentación virtuoso, donde las prioridades las vayamos revisando, por ahí no las grandes prioridades de gobierno, pero dentro de cada área también tenía sus prioridades, ¿no es cierto? Entonces, todo esto, como yo digo, es el método. Donde se requiere, primero, de vuelta, tener una visión que comparta toda la organización. Una vez que definimos que en su momento Buenos Aires teníamos que recuperar el espacio público, bueno, eso lo tenía que compartir y saber toda la organización. Yo establecí como uno de los lemas, uno de los objetivos es el mantenimiento de la ciudad tiene que ser perfecto. No se permite un papel en el piso, no se permite un pedacito de plaza sin riego, sin espacio verde, nada, pero 0. O sea, no había margen. De vuelta, una ciudad grande, 3 millones de habitantes, otros 3 millones que entraban todos los días, detalle. La mejor crítica que me hicieron, obviamente nosotros estábamos con discusiones con el gobierno nacional, ¿no es cierto?
Y una vez la expresidenta Cristina Kirchner sale a criticarme. No puede ser, Larreta que se cuida que hasta los, como dijo, que hasta los helechos crezcan con riego. Esa fue la crítica, como diciendo la ciudad rica. Yo le agradecí, muchas gracias, que valora el nivel de detalle con el que nosotros cuidamos la ciudad. Segundo, obviamente la política existe. Nosotros tenemos un proceso de tener un acuerdo amplio en la legislatura de la ciudad, donde incorporábamos a este proceso de definición de prioridades a los participantes en nuestra coalición política, le dábamos importancia, le dábamos tiempo. Yo una vez, todos los lunes, almorzaba con los líderes parlamentarios de cada uno de los espacios y les hacíamos parte de este proceso. Y tercero, y lo más importante, la gestión. Esto es gestión. Un intendente, como yo decía, era como un administrador de un consorcio muy grande. Pero hay que solucionar los problemas de la gente. Es muy distinta a la esencia del rol del presidente. Un intendente provee servicios. Y acá lo que importa es que las plazas estén arregladas. Y eso se mide. ¿No es cierto? Es gestión. En el caso del gobierno nacional, por lo menos que es distinto que en el caso de la Argentina, donde los servicios los da la ciudad, la educación, la salud, y después cuando yo fui jefe de gobierno, Macri me traspasó también la seguridad. Eso es un proveedor de servicios. En cambio, el presidente es más un fijador de reglas de juego, un regulador que fija la regla de juego especialmente de la economía, pero por lo menos en el caso de la Argentina no tiene escuelas, teatro como tenía yo, o hospitales. ¿No es cierto? El intendente es un proveedor de bienes y servicios donde todos los criterios de gestión son válidos. Esta pavada que a veces se escucha como frase hecha, no se puede comparar lo que es la gestión del Estado con la de una empresa. Pero obvio que sí, no por una empresa, por una organización. Una organización es un grupo de personas a los cuales hay que fijarles un objetivo claro y generar un mecanismo de motivación para que hagan lo que uno cree que tienen que hacer. Eso es una organización. Vale tanto en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como un equipo de fútbol, una empresa, una ONG. Son criterios de gestión que son válidos. No hay que caer en ese prejuicio a veces, no, la gestión del Estado es una cosa diferente. Es gestión. Y de vuelta, gestión es planeamiento, una cara de la moneda y control de gestión. Sigo. Algunas condiciones para que esto funcione. Primero, un compromiso de vida del que lidera la organización. Yo tenía una premisa que era innegociable. Yo era el primero que llegaba y el último que me iba. Después vemos qué otras cosas podemos hacer mejor. Pero si uno no está dispuesto a eso, ni empecemos. Yo no me fallaba una reunión de planeamiento, de control de gestión, y aunque, digamos, tenía que haber un terremoto. Nunca llegaba puntual. El que llegaba 2 minutos tarde pagaba. Pagaba literalmente, había un fondo común que después hacíamos una comida de fin de año, qué sé yo. Pero la ponía, como si dijera, no sé, $5 el que llegaba 10 minutos tarde, hasta 1 hora y la ponían. No llegaba tarde nunca, llegábamos todos, teléfonos en la puerta, en una cajita, les ponía una cajita como la limosna de la iglesia, pasaba, le recogía los teléfonos, todos concentrados ahí, no me sentaba en una reunión si no tenía una agenda ahí arriba de la mesa. Y nunca más de 1 hora y cuarto, hora y media como mucho, porque ahí la gente pierde la atención. Pero requiere mucho compromiso desde el número 1. Si uno a la tercera reunión de planeamiento llega 20 minutos tarde porque seguramente el jefe de gobierno tiene cosas importantísimas, interrumpe 4 veces porque te llama el presidente o el periodista de la radio, y te pasás mirando el teléfono, olvídate, eso destroza la cultura. Uno tiene que estar dispuesto, es una decisión de vida, a dar el ejemplo todos los días durante años de que todo el gobierno sigue el método de gestión. Y uno tiene que transmitir que es lo más importante en la vida. Yo no aceptaba bajo ninguna circunstancia que alguien me traiga una idea, un proyecto así de la nada. Lo pasaste por control de gestión, viste el presupuesto, está la factibilidad definida, bueno, analicémoslo. Si no, ni lo miraba, por más que me traiga la genialidad máxima. Pero bueno, eso es disciplina, hay que tener la disciplina de vuelta. 7 de la mañana, 10 de la noche para empezar. Segundo, entender que esto es un cambio cultural. El método no es un sistema de funcionamiento solamente, no es una herramienta informática, eso es soporte. Nosotros hacemos funcionar toda la organización así, del primero al último. Es una cultura de trabajo. En tercer lugar, hay que ser coherente con la asignación de prioridades. Esto es priorizar todo el tiempo. Si yo decía en algún momento, no sé, que la seguridad es lo más importante, bueno, después tenía que usar mi tiempo en función de eso. Entonces iba y recorría cada comisaría de la ciudad para ver a los policías cómo estaban, los saludaba, ¿no es cierto?
O la publicidad del gobierno destinaba una buena parte a el sistema de seguridad. O sea, la priorización tiene que ser coherente y cruzar todas las iniciativas del gobierno. Tiene que ser muy rigurosa. Si el expediente o si la licitación hay que publicarla hoy, es hoy. Si es mañana, armábamos un escándalo. No es lo mismo hoy que mañana. Porque si cada, uno, imagínense, ¿no? Acá seguramente hay procedimientos burocráticos. Si cada paso de una licitación o la ejecución de una obra, si a cada paso le ponemos 2 días, se te fue el mandato del gobierno. Yo armaba un escándalo, rigurosidad total. Si el objetivo era que el bache había que arreglarlo en 3 días, era en 3 días. Y no había manera que me convenza que, bueno, no en este caso, justamente se enfermó el chofer del colectivo. 3 días. Hay que ser muy riguroso con eso. No hay margen para el error. Y si alguno se demoraba 2 días, me tenía que tener un plan cómo se iba a recuperar 2 días. Yo dije cuando asumí, yo asumí a fin del 15, a los primeros meses del 16 dije, el 9 de julio del 19 vamos a inaugurar el Paseo del Bajo, que es una obra que se anunció hace 70 años y nunca se hizo. Me llamó el presidente Macri en ese momento y me dice, pero sos un boludo, ¿para qué te comprometés en ese plazo? Si es dificilísima la obra, si la terminás bien vas a hacer un fenómeno, no te comprometas con eso. Dije, olvídate, yo ya te invito, te mando la invitación, el 9 de julio del 19 inauguramos la obra. 9 de julio del 19 cortamos la cinta. Ahora, eso, para que eso sucediera ahí, requirió que yo hubiera dedicado, no sé, en 4 años, no sé, 200 reuniones de seguimiento donde yo iba y miraba y contaba las columnas, a ver si habían puesto la cantidad de columnas que correspondían esa semana. Vos decís, bueno, estás loco, este se ríe de lo que... No, es la única manera. Y estuvo terminada una obra que en el medio se me cayó una empresa, se quebró, en el otro medio encontraron un caño monumental en el medio y hubo que cambiar el diseño y pasarlo, todos los quilombos que pasan en las obras públicas grandes. Ahora teníamos un sistema de seguimiento donde yo iba y hablaba con el proveedor del proveedor del proveedor para que me aceleren la provisión de acero para que termine la obra. Método, no hay otra manera, no inventemos, no le buscamos la vuelta. Y después, como decía, todo se mide, las decisiones basadas en la evidencia. Datos, o sea, a veces en el gobierno estamos acostumbrados a las famosas es una decisión política. Decisión política, 2 puntos. Capricho del jefe de gobierno que decide sin ningún fundamento algo porque le gusta. Eso es el significado de decisión política. Que porque sea una decisión de un político no tiene que ser fundamentada. Todo basado en los datos. Hay un jefe lo llamamos jefe de gobierno porque allá se llama así. Un intendente no es un inventor. Es alguien que todo está inventado ya. Hay que ir por el mundo, ver quién hizo las cosas, quién solucionó los mismos problemas que tenemos. Hay miles de ciudades más ricas que nosotros incluso, y hay que buscar qué es lo mejor y adaptarlo acá, con la evidencia de ver cómo funciona en cada lado. Es así, de vuelta, es sencillo de formular, pero después hay que llevarlo al comportamiento todos los días, todo el día, en todos los temas. Te tiene que gustar. La planificación. La planificación tiene como 3, sobre todo, 3 horizontes temporales diferentes, ¿no es cierto? Uno era la visión que teníamos de la ciudad a 20 años. ¿Qué queríamos que sea Buenos Aires dentro de 30 años? ¿No? Que esa visión hay que tenerla porque en algún momento te ordena y te lleva a qué tenés que hacer hoy para eso. Un segundo horizonte temporal es el mandato de gobierno. Como tenemos 4 años. ¿Qué queremos hacer y qué queremos dejar a los 4 años? ¿Cuál es el legado que uno quiere dejar? ¿Por qué queríamos ser recordados? Y ahí empezamos con el problema de por qué no. O sea, la priorización de lo que uno elige es lindísimo. Sí, bárbaro, elijo las obras públicas, el mantenimiento. Y lo que uno no elige, y ahí, pero de vuelta, si son más de 3 o 4 cosas, temas, objetivos, no es ninguno. La mayoría pasa sin pena de gloria porque no se anima a eso, a elegir, vamos la vida con esto. Y tercero, el horizonte temporal del año. Tenemos un plan operativo del año donde obviamente cada uno de los horizontes temporales lleva mayor detalle. Y en el último teníamos un nivel de detalle al centímetro, cada día. Cada proyecto tenía cada día que tenía que pasar, cómo tenía que aumentar, cómo tenía que ir cambiando las metas. Pero hay que manejar los 3 tiempos a la vez. Y lo difícil a veces, sobre todo cuando cambia un gobierno, viene un gobierno nuevo, otro signo político, es que vos arrancás, tenés que funcionar el primer año que empieza a correr,
Y la visión de acá a 20 años no la tenés, con lo cual hay que prepararse antes. Y también es cierto, todo lo que se puedan preparar antes, me parece fantástico el laburo que están haciendo. Hay un momento que si no estás sentado ahí, la información no la tenés. Lo que quiero decir, todo lo que se puede adelantar, fantástico. No es suficiente, te vas a sentar ahí, vas a tener que volver a revisar y al mismo tiempo que estás pensando, sobre todo al principio del gobierno, tenés ese problema, que el plan de 20 años todavía no lo tenés del todo formulado y tenés que empezar a operar hoy. Con lo cual, digo, hay que saber manejar los tres. Una vez que llegaste al segundo o tercer año ya lo tenés, ya eso funciona, pero al principio hay que definir la visión y qué haces pasado mañana a la mañana al mismo tiempo. Pero hay que planificar todo al detalle. Donde, como digo, las etapas de la planificación, primero, en esto de priorizar, uno se pregunta, bueno, ¿cuáles son los criterios? ¿En base a qué priorizo? No es en base al ojímetro. Hay dos criterios que mandan siempre, que son factibilidad e impacto. ¿Cuán posible es hacer un proyecto y qué impacto tiene? Lo ponemos en dos ejes y lo que te queda allá arriba es lo que haces. Así de fácil. Entonces, factibilidad tiene varias características. Primero, factibilidad económica. ¿Tenemos la plata? No tenemos la plata. Segundo, factibilidad política. ¿Esto requiere una ley? ¿Me lo aprueban con la legislatura de la ciudad o no? ¿Esto requiere coordinar con el gobierno nacional? ¿Es factible o no? Pues yo hay un montón de cosas que pude hacer cuando tuve a Macri de presidente, pero que en los primeros mandatos con Cristina Kirchner no eran factibles, ni las empezaba. Es parte del análisis. No hay tiempo ni recursos para perder. Digo, arrancamos con esto y vemos si conseguimos después la aprobación. No hay margen. Entonces, el tema de la factibilidad es muy importante, presupuestaria, política, factibilidad con la gente. Por ahí algunos de los proyectos que vos decís los lanzás y se te arma una revolución en el barrio y te salgan corriendo. Bueno, hay que entender eso. Y el otro eje es el impacto. Y todo tiene que pasar por ese análisis. El impacto medido, de vuelta, hay cosas que se pueden medir perfectamente. ¿Cuánta gente se va a beneficiar si hago este centro de salud acá o allá? ¿Cuántos usuarios puede tener? Se mide. Y también hay un tema de impacto político. Acá queremos ganar elecciones para poder seguir trabajando, haciendo la transformación. Entonces, dentro del impacto hay que tener en cuenta, bueno, ¿qué se comprometió uno en la campaña? Hay otras cosas de impacto que tienen que ver con reducir riesgos. La mayor inversión en la ciudad de Buenos Aires, ustedes no la ven, que es lo que está bajo tierra para que no se inunde. Y la ciudad no se inunda más. Y nadie te aplaude por eso. Ahora, si no lo hubiéramos hecho y un día se inundaba, nos íbamos todos a casa. O sea, hay algunas obras cuyo impacto es la reducción del riesgo. Hay distintas formas de medirlo. Pero todo el proceso análisis tiene que pasar por dos ejes, factibilidad e impacto. Y poner lo que está allá arriba de las dos. ¿Sí? Y ahí es donde, como digo, una vez que tenemos los primero como grandes temas que se van transformando en proyectos, esto del planeamiento estratégico. Hay que tener una visión a largo plazo. No podemos estar mirando solamente qué va a pasar, ni hablar el primer año. Incluso muchas cosas trascienden la gestión. ¿No es cierto? Y hay cosas que hay que hacerlas porque son las que corresponden, sabiendo que por ahí uno no ve el resultado para la próxima elección. Por eso está del planeamiento estratégico. Y todo hay que llevarlo al detalle, al plano operativo. Todo al detalle, todo con su presupuesto, todo con sus responsables, todo tiene que tener un responsable, ¿no es cierto? Cuando el general Perón decía, cuando crees que algo no funciona, arma una comisión. Entonces hay responsable, este grupo de ministros son los responsables, no. Uno que es el responsable, después habrá gente que participa, colabora, todo un responsable, todo con sus tiempos, todo, recursos, tiempos, responsable y metas. Metas, objetivos medibles. En un proceso donde tiene que haber una unidad que centralice. No es que cada uno hace su plan. Nosotros tenemos una unidad que es la Secretaría de Planeamiento y Control de Gestión, que es uno de los lugares que tiene más poder en el gobierno, a que hay que darle la autoridad. Yo le decía a los ministros que algunos tenían ya carrera política, que tenían gente conocida y todo, le decía, si vos me decís blanco y el del control de gestión me dice negro, siempre le voy a creer al de control de gestión. Siempre. Sépanlo. Regla de juego claras para todos. Si me dicen que vos me decís que la obra de la escuela la vas a terminar dentro de 2 meses y el de control de gestión me dice que no llegás, le creo a él. Hay que darle mucha autoridad. Bueno, estos son los pasos del proceso de planeamiento un poquito más detallado, ¿no? Y la otra cara es esta, que es el seguimiento. Acá de vuelta, el que no se lo somos todos buenos, pero el que se lo controle mejor. Y esto no hay que
dejarse llevar por las susceptibilidades. Todos los ministros a lo largo del gobierno me dijeron, che, aflojame con el control, no confías en mí. Típica, ¿no? Parece que se lo toman como una desconfianza. Y yo les digo, no confío. Lo digo bien, en el buen sentido, pero no hay que confiar. No hay que confiar porque, digamos, del otro lado está la gente. Y si confiaste y no funcionó, el que se quedó sin la escuela es el chiquito de ese barrio. Entonces, todo entraba en un proceso de seguimiento súper detallado para garantizar el cumplimiento del plan, monitorear la operación, destrabar los obstáculos. Esto sirve también. Digamos, el área, esta unidad que teníamos de control de gestión, también ayudaba. Es un equilibrio entre ser un auditor y ser un colaborador. Había un proyecto que era prioritario, íbamos al ministro de Finanzas y le decíamos, a este le pagas primero. Y toda esa cosa del día a día de la administración, el área central de control de gestión iba acompañando todos los proyectos priorizando. ¿Sí? Si el abogado del gobierno tenía un montón de cosas a dictaminar, bueno, arriba de la pila, lo prioritario, no lo que llegaba primero. Para eso necesitas un área de gobierno que siga eso. ¿Y cuáles eran las herramientas? ¿Cómo se hacía? Teníamos reuniones de seguimiento. El Ministerio de Educación sabía que cada 2 semanas le tocaba sentarse conmigo y venir a explicar sus proyectos. Y rendían cuentas. Y como decía antes, yo no faltaba una nunca ni aunque me maten. Y cada uno tenía su calendario de reuniones en los próximos 2 meses que ya sabía cuándo venían. Y eso facilita mucho las cosas, porque también el ministro de Educación iba juntando los temas que tenía que ver con el jefe de gobierno. No es que me llamaba por teléfono cada vez que me tenía que decir algo, salvo urgencia. Sabía que tenía el martes que viene una reunión conmigo, y yo al revés, yo lo mismo. Yo iba mirando la ciudad, me enteraba de cosas y anotaba, y las juntaba y llevaba todas las de educación a la reunión. Método. Y sabía que venía el ministro, además lo hacía traer a todo el equipo. Cosa de exponerlos al jefe de gobierno, lo cual por un lado es motivante, genera presión, ¿no es cierto? Iba generando la cultura y hacíamos esto. Yo le dedicaba, con bastante orden, qué sé yo, 20 horas por semana, más o menos. 1/3 de mi tiempo se lo dedicaba. Entonces yo le decía a los de control de gestión, mira, tengo 20 horas. ¿Cómo las distribuimos según la prioridad? Bueno, los de educación cada 2 semanas, los de seguridad cada 2 semanas, el Banco Ciudad cada 2 meses, el de no sé qué, de cultura cada mes. O sea, generábamos una frecuencia que daba 20 horas por semana que seguía las prioridades. Y lo seguíamos a muerte. O sea, yo todos los fines de semana dedicaba 10 minutos para ver la agenda para estar seguros que un 1/3 de mi tiempo lo dedicara a esto. El uso del tiempo del jefe de gobierno es un recurso muy escaso, que hay que saber usarlo bien. Bueno, nosotros lo usábamos siguiendo, dedicaba más tiempo a lo prioritario y menos a lo no. Y no fallaba nunca. Había reuniones de coordinación entre áreas también preestablecidas. Teníamos tableros, se le voy a mostrar algún ejemplo. Yo en una hoja tenía que tener el tablero de cada ministerio y miraba esos datos. Y una vez por mes me hacían un reporte, un documento que está prohibido que pase las 10 páginas, no leía, se los tiraba por la cabeza, con un resumen del avance de la gestión. ¿Sí? Y así funcionaba, y así hicimos el Paseo del Bajo, así transferimos la policía de la ciudad. Como digo, no voy a entrar tan en detalle, pero le destinábamos, estaba todo cronometrado. O sea, yo a la 1:15 de la reunión me paraba, porque uno no le da la atención para seguir eso. No me sentaba sin una agenda previa, la agenda tenía que tener primero los problemas, las cosas a decidir y después la información rutinaria. Era previsible. Vamos a seguir, para no entrar tanto en detalle. Tenía una agenda, sin eso no me sentaba, me lo tenía que mandar el día anterior. Me levantaba de la reunión y si durante el día no me llegaba una minuta con lo que habíamos quedado y quién era responsable de cada cosa, armábamos un lío. De cada reunión salía, hay que hacer esto, fulano de tal responsable, hay que hacer esto, para el lunes tiene que informar. Se genera una maquinaria, un sistema que funciona, y no funcionó. Y les voy a dar un ejemplo nomás para que no... Alguien decía por acá que las plazas están muy lindas en la ciudad. ¿Saben por qué están lindas? Por esto. Porque teníamos un sistema de medición donde teníamos gente caminando la ciudad que iba con una planillita y anotaba, plaza tal, cómo están el pasto está regado o no, el caminito está roto o no, según la foto que ustedes mostraron, cómo están los juegos de los chicos, y hacía un ranking. Y con un promedio, ¿cómo se llama? Con una fórmula, salía una puntuación de cada plaza. Y me las ponían en un ranking, las que estaban por debajo de la línea, hablábamos un lío bárbaro. Y me lo reportaba 1 vez por mes. Y ahí estaba dividido por comunas, la puntuación de la comuna en general, de las plazas más importantes, las menos, y las seguíamos con lupa.
Y si alguno se me venía por abajo, no, ya no teníamos ninguna en rojo, me aparecía una en rojo y me tenían que explicar cómo íbamos a corregirlo y cuándo iba a estar en verde. Por eso es que la plaza de la ciudad también. No es que yo tengo que andar dando vueltas, anotando a ver si se rompió un tobogán. No existe, no funciona. Bueno, en Buenos Aires se rompe una hamaca, hay un sistema que alguien se entera, al otro día se pide la reparación, viene otro y pone la plata y después viene el auditor para ver. 3 días dio toda la vuelta y no hay hamacas rotas. Método. No hay manera, no hay manera de hacerlo humanamente. Tiene que haber un sistema. Bueno, no funciona. Funciona. Y de vuelta, premios y castigos. El que no mejora, afuera. Digo, no hay manera. Y esto además lo tenían que exponer ante todo el grupo, con lo cual el que tenía que venir a reportar que tenía la Plaza Más se ponía colorado. Se ponía colorado. O por ejemplo, para mí esto era la vida. Una vez por semana tenía esto, que era el tablero de la seguridad. Y te dice cuánto tarda había abajo en el medio. El 911, 4:28 minutos. Era el estándar, estaba en 5:07, un problema. La cobertura de las esquinas de la ciudad, 86% con un policía. Bueno, ese era un buen estándar, está en verde. Qué sé yo, el patrullaje era cuánto se cumplía del circuito del recorrido de los patrulleros, que se medía por GPS, y todo se comparaba con un estándar de la ciudad en general, y esto está desagregado comisaría por comisaría. Y el comisario que tenía rojos acá tenía que venir delante mío y explicarme por qué tenía el rojo y qué iba a hacer para corregirlo. Llegamos el año pasado el nivel de delito más bajo de la historia de Buenos Aires. El nivel de delito más bajo de las capitales latinoamericanas, lejos. Método. Es así. Le contábamos, mira, desplazamiento, ¿saben qué quiere decir? ¿Cuántos pasos recorría el policía? Pues yo tenía la premisa que el policía en la esquina parado no podía estar si no se lo veía más y recorría. Bueno, tenía un estándar, no sé cuánto dice el estándar, ahí 5.000 pasos, en 5.400 estaba bien, verde. Bueno, eso lo mirábamos cada día. Bueno, y no voy a entrar en detalles, los baches, el arreglo de las veredas, cuánto estaba el estándar, tenía que estar, creo que no sé, 3 o 4 días daba de resolución del reclamo, cuántos metros cuadrados que íbamos construyendo mes a mes contra el presupuesto. Todo eso siempre dividido 15 y 15 iguales, uno de cada comuna. Y una cosa muy importante, todo esto tenía un sistema de reportes que me llegaba a mí la información, donde para mí era importantísimo que todo lo que me llegaba lo leía, pero ni una letra más. Entonces, discutimos bastante al principio de cuán largo tenía que ser cada informe, qué información tenía que tener. No podía haber un solo dato que si me llegaba a mí yo no lo mirara y que me generase una decisión si decía una cosa u otra. Llegamos a un estándar y me generaron reportes con los cuales los mirábamos y tomábamos decisiones. Nunca dejaba de leer nada, porque no sobraba información. Había, como dice ahí, ¿no? Reportes semanales, semestrales, mensuales de distinto largo y profundidad. En el Estado la tendencia es hacer informes kilométricos que no mira nadie. Bueno, eso es una catástrofe, es tiempo perdido. Y acá un solo ejemplo. Digamos, cuando nos pasaron a la policía, fijamos dos objetivos, que van de la mano, pero más o menos estos dos. Uno es bajar los números del delito, números duros, y el otro lado, mejorar la percepción basada en encuestas, que se mide también. Y para cada cosa teníamos un plan. La percepción tiene que ver también, por ejemplo, con la iluminación, importantísimo, con el estado del espacio público, un espacio público bien mantenido, da imagen de seguridad, y no tiene nada que ver con la cantidad de delitos eso, ¿no? Entonces hay un tema de cantidad de delitos y de percepción. Nada, para no entrar en detalle. Y ahí, a partir de eso, esos eran los objetivos, fijamos cuáles eran las estrategias en la seguridad, que era una de las grandes prioridades del gobierno. Una es capital humano, más cantidad y mejor capacitados, eso se mide, cuántos policías tenés en la calle, fuimos aumentando. El tema del despliegue, ¿dónde los poníamos? Contratamos un matemático, literalmente, y le dije, mirá, acá tenés 8.000 policías, ¿cómo los distribuís en la ciudad para que tengan mayor visibilidad? Un modelo matemático con la cantidad de densidad, la gente que circulaba por cada lugar, cuán lejos vos podías ver, me los distribuyó así, subió así la percepción de presencia de la policía. Tecnología, a morir, a morir. El equipamiento, o sea, yo no le podía pedir a un policía que se juegue la vida si le da un chaleco antibalas vencido, cambiamos todo el equipo. O sea, digo, son ejemplos de cómo el objetivo de la seguridad se va bajando en lineamientos. Bueno, cada uno de estos después tiene una serie de proyectos
en detalle de, bueno, ¿para cuándo voy a comprar los chalecos para todos? Y había un cronograma en detalle de compra de chalecos, que es un subproyecto de equipamiento. Y así cada cosa. Y esto, esto yo lo chequeaba de alguna manera en la calle con muchísimo esfuerzo de cercanía. Yo tenía 2 lemas en la ciudad, que son lo que resumían la filosofía. Culto al método y cercanía al ridículo. ¿Qué quiere decir cercanía al ridículo? Que nunca es mucha, siempre se puede hacer más. Entonces yo hacía 3 veces por semana, todo durante 16 años, no fallé, reuniones con vecinos. Invitaba, vengan el sábado a la mañana al Club Ferrocarril Oeste en Caballito, a hablar con el jefe de gobierno, a contarme los problemas del barrio. Así, todas las semanas, una vez es facilísimo, lo haces una vez, lo pones en el Facebook, aparece en el Instagram. Toda la semana de mi vida. Fue muy gracioso porque al final hicieron una encuesta y daba que algo así, una barbaridad, como el 70% de los vecinos decían que me habían visto en la ciudad. Si yo le hubiera dedicado 24 por 24, 16 años, no daba la cuenta ni por casualidad, pero se genera la voz. Porque yo lo que hacía es, iba a Caballito, le mandábamos un llamado telefónico con IBR a todo el barrio, voy a estar el sábado, después iban 300 y todo el resto se enteraba que fuiste, y fuiste, 1.000.000 de veces. Y cuando digo el ridículo, porque hacía cosas tan ridículas como que una vez por semana los invitaba a que se anoten para venir a correr conmigo en el parque de la ciudad. Entonces a las 6 de la mañana los citaba, elegía 5, 6, 8, íbamos corriendo y me iban contando los problemas del barrio. Eso es cercanía al ridículo. Hice 1.700 reuniones de vecinos, obviamente en 16 años, ¿no? Algunas de a 300, otros los anotábamos y hacíamos un sorteo y venían 10, con lo cual ahí podía profundizar un poquito más la charla con cada uno. A veces visitaba en la casa una familia. Van cambiando los formatos, pero mis 3 reuniones abiertas, públicas y que venían todos no fallaban nunca. Bueno, se puede. Digo, no me digan que no se puede. Lo hicimos del otro lado del río. Se puede. Bueno, Montevideo es una ciudad fantástica también. Una ciudad grande, una ciudad que tiene una historia, una ciudad con una enorme vida cultural, una ciudad que tiene espacios verdes que podrían estar lindísimos, bien distribuidos. Una ciudad, de cada tema me puedo quedar hablando todo el día, pero como sabes, también teníamos un problemón de movilidad. Bueno, hicimos la red de Metrobús y fue un éxito fenomenal, aumentó 50% la cantidad de gente que viaja en colectivo. Digo, esto del espacio público, del mantenimiento perfecto, que es una cosa que escuché a lo largo del día de hoy, bastantes quejas o problemas. Digo, lo solucionamos. Y está la plaza y se rompe la hamaca y se arregla los 3 días. Y yo ni me entero, obviamente, como no me enteraba, yo no soy más. Método, y de vuelta, muchísimo convencimiento de quien lidera que ese es el camino. En el momento que la cultura tarda años en construirse y se destroza en un segundo. En un segundo que yo di una señal que el plan no es tan importante, fuimos, te morís. Hay que sostenerlo en el tiempo, pero realmente se puede. Y para mí es un orgullo el laburo que hice, nos rompimos el alma laburando y la verdad que la gente lo reconoce. En el año 19 llegamos al récord histórico de turistas en la Ciudad de Buenos Aires. Pero de vuelta, vale eso porque se mide. Lo que no se mide no mejora. ¿Preguntas? ¿Sugerencias? Sí, vamos a abrir un espacio para un par de preguntas, porque Horacio tiene poco tiempo. Tengo un avión, ¿no?, de vuelta, pero no, pero a mí... Sí, un par de preguntas podemos habilitar, Horacio. Preguntas, no comentarios, no, por preguntas, experiencia. Preguntas picantes, hagamos. Incisivas. Pero capaz que no le preguntan sobre esta exposición si son picantes. Lo que sea, por lo otro que sea. tema. A mí me apasiona la ciudad, pero lo que quieran. Hola. Sí. Me voy a presentar, arquitecto Jacques Malles. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Yo soy asesor del Partido Colorado en todo lo que es planificación, infraestructura y movilidad urbana. También fui asesor de la coalición. Y te voy a dar un poco mi visión. Es bueno que la gente también lo escuche. Nuestro país está de alguna forma armado con un esquema, una ciudad capital, que es egocéntrica porque es ciudad-gobierno, ciudad-puerto, ciudad-comercio, está todo concentrado en la ciudad de Montevideo. Y tenemos un campo que de alguna forma lo dejamos ahí, medio perdido. El límite entre
la capital y el campo, puede ser Río Negro, ¿tá? Que es un límite natural muy fuerte, o quizás un poco más cerca de la capital. Pero ese es un diagnóstico que debemos tener nosotros y los gobiernos para actuar. Podemos compartir la pregunta, disculpe, Sí, pero sí, no. tenemos poco tiempo que se le va el avión y queremos perfecto. compartir Bueno, otra pregunta, quería pero es plantear muy eso. interesante su análisis. Nosotros tenemos un diagnóstico que es importante tenerlo en cuenta para las políticas a futuro. Entiendo que hay que tener un plan a largo plazo y bueno, y tiene que haber una sinergia entre todos los partidos políticos, con políticas de gobierno, no con políticas parciales para una sola gestión. La pregunta para Horacio. No, solamente qué opinaba sobre este tema. No, obviamente cada ciudad es una realidad diferente. Yo no pretendo ni que copien ni que nada. Yo comparto la experiencia. Para mí el criterio del método es válido en cualquier caso. Este es un país, Montevideo, que representa el 50% de la población. Bueno, Buenos Aires y el área metropolitana son casi un 30% de la población de la Argentina. Digo, también es muy Buenos Aires céntrico. Tenés el gran desafío acá donde la ciudad de Buenos Aires, de toda el área metropolitana, representa 3 millones de habitantes durante la noche, otros 3 más durante el día, pero de un área metropolitana de 14 millones, con lo cual también eso genera un desafío, donde la desigualdad social entre la capital y el resto del conurbano es muy grande hoy, muy grande la desigualdad. Por eso, yo no pretendo que se copien y que sea igual, son realidades diferentes. En Buenos Aires yo tenía la responsabilidad de la educación, de la seguridad y la salud, que era el 70-80% de los empleados estaban en esas áreas, con lo cual es una realidad diferente. Pero más allá de toda esa diferencia, el criterio de gestión para mí es aplicable y válido. Esto es el método. Tenemos una pregunta por allí y después vamos a cerrar con Leo. Hola, primero muchas gracias, súper interesante, me encantó. La pregunta con Casilda Echevarría. Que además es la presidenta del Banco Hipotecario del Uruguay. Ah, muy bien, un gusto. Lo que te quería preguntar es lo siguiente. Ustedes avanzaron mucho en la movilidad pública, que eso es una cuestión que podría solucionar muchísimo el transporte en Montevideo. Ahora, pregunto, ¿cómo lo arreglaron? ¿Con una red muy buena de transporte público o con estacionamientos subterráneos? ¿O cómo haces tú para llegar hasta esa red de transporte público? Gracias. Mirá. Qué buena pregunta, pues es un tema muy controversial. En una ciudad del tamaño, de la densidad mirá que Montevideo es mucho menos densa que Buenos Aires, es más grande en tamaño Montevideo que Buenos Aires con la mitad de población, ¿no? Pero igual, en una ciudad de esta densidad, Buenos Aires ni hablar, lo único que vale es el transporte público. El auto es un medio de transporte ineficiente. Si vos me preguntas a mí, yo cerraría los estacionamientos. Cerraría los estacionamientos, no construiría más, sino que cerraría. Vos pensás que el estacionamiento más grande subterráneo que podés hacer acá tiene 500 autos, por ahí es enorme, hay 500 autos. Y me decían hoy que se venden en Montevideo 50.000 autos por año. No mueve el amperímetro, puede ser un estacionamiento, 5, 10, no existe, siempre vas a tener más problemas. Entonces lo que hay que hacer es desincentivar el auto. Si vos ponés un estacionamiento, estás facilitando el auto, tenés que desincentivarlo. Las ciudades realmente modernas y ricas no son aquellas donde la gente accede a comprar un auto, sino que aquellas en las cuales el que tiene un auto elige usar el transporte público. En Nueva York, gente que debe ganar, 30 millones de dólares por año, va de su casa en Connecticut a trabajar en tren, con un buen café, con un buen wifi y va laburando. O sea, las ciudades bien modernas, la gente elige el transporte público y no al revés. Entonces, el auto hay que desmotivarlo. A nosotros, y hoy lo hablábamos, el modelo del Metro 1 funcionó muy bien, muy bien. Y hoy es controversial y algún problema, muy bien funcionó. Y Montevideo tiene algunas avenidas anchas. Aumentó 40-50% la cantidad de pasajeros de esas líneas, porque el Metrobús en realidad son las mismas líneas que la metiste dentro de un carril. La velocidad baja 40-50% de la velocidad de punta a punta. Bajaron los accidentes de tránsito, baja la emisión porque el colectivo ya no arranca y frena. Desde donde lo mires es un golazo. Y tienen la experiencia del otro lado del mostrador, que además es el más barato. Tenemos otra pregunta por allí. Perdón, las bicicletas. Nosotros promovimos el uso de la bicicleta. Me jodían al principio, ¿a quién va a usar la bicicleta acá? Buenos Aires, igual que Montevideo, es una ciudad plana
básicamente plana, acá tenés afuera de la ciudad o en los límites de la ciudad, pero básicamente plana. En el centro tenés algún repecho, pero Sí, bueno, pero es básicamente plana, con temperaturas que no tenés nieve, con temperaturas medias, es ideal para la bicicleta. Y con eso te ahorrás caños de escape, contaminación, es lo más... Bueno, pero hay que promoverlo, tenés que hacer ciclovías, tenés que poner estacionamiento de bicicletas, bicicletas públicas. Pero ¿cómo llegás a esa red del transporte público útil? ¿Entendés? ¿Cómo llegás? No, no. ¿Llegás en auto? ¿Llegás en otra red de transporte bien diseñada? Eso es lo Sí, que... a ver, el gran problema de la movilidad en la Ciudad de Buenos Aires es que el sistema interurbano, a diferencia de Montevideo, vos tenés la mayoría de la gente del área metropolitana que vive en Montevideo. Yo tenía la mayoría que vive en el conurbano, afuera de la ciudad. Entonces me entraban todos los días, 3 millones entraban todos los días. Y el sistema de trenes interurbanos es un desastre y no está bajo la autoridad de la ciudad. Entonces me venía mucha gente el auto que no la podés frenar, porque la alternativa que tienen de tren, la calidad es una catástrofe. Y eso no, a ver, nosotros pudimos ordenar mucho y mejorar todos los viajes internos de la ciudad, pasarlos al transporte público, ¿no? El problema es el que tiene en auto de Pilar, de 40 kilómetros. O de zona oeste. ¿Qué? O de zona De oeste. Pilar o de Temperley o de Almirante Brown, de cualquier lado. Bien, tenemos una pregunta por allí, 2 preguntas acá y cerramos con Leo. Bueno. Bien. Dale un par más. Me habilitó ¿Cuánto le pongo de Horacio, acá al ¿no? aeropuerto? Media hora, dale. Me habilitó Dale, dale. Horacio. Hacemos 2, 3 más. 2 más, dale. 2 más. Hola, ¿cómo estás, Horacio? ¿Cómo andás? Una consulta, recién vos decías que por las horas subterráneas a un político nadie lo felicita y por ende yo creo que acá en Montevideo hace casi 20 años que se postergan. Quería preguntarte qué fue lo que hicieron ustedes en Buenos Aires y qué resultados tuvieron, porque está bien echarle la culpa al cambio climático como se hace acá por lo menos, pero en definitiva también ver un poco los resultados que entiendo que son positivos, porque fuiste muy contundente diciendo que Buenos Aires nos inunda. Gracias. A ver, la realidad es que con el cambio climático, donde se supone que está peor, hace, no sé, años que no hay una inundación complicada en la ciudad. Nosotros cuando subimos, nunca me voy a olvidar, en diciembre del 2007, Mauricio asume de jefe de gobierno, yo de jefe de gabinete, segundo de él, tuvimos 2 lluvias donde literalmente estábamos con el agua en parte de la ciudad hasta acá. Y yo estaba ahí metido, tengo la foto ahí metido con los vecinos puteándonos, pero esperá, subimos en una semana, ¿qué nos importa nada? Putearon igual. Y lo hicimos. Y vos me decís, ¿por qué lo hicieron si nadie los aplaude por eso? Y bueno, hay algunas cosas que las haces porque tenés responsabilidad. Con la responsabilidad. Vos me decís, hubieras hecho solamente eso, y posiblemente si solamente hacemos eso, perdíamos la elección, porque eso no se ve. Pero también hay cosas que, digamos, uno tiene responsabilidad también, ¿no? Obras, túneles, caños. No tiene mucho secreto. Hay que hacer caños, abrirlos, y los que hay estaban todos sucios, eran finitos, no tenían salida al río. Destapamos todo, construimos otros, gastamos un montón de plata que nadie vio. Como literalmente enterramos un montón de plata. Pero bueno, también hay un tema de responsabilidad en uno, ¿no? Horacio, Y te doy un ejemplo peor. La educación. Lo que vos hagas en educación es muy difícil que el resultado se vea en tu mandato. Nosotros tuvimos 16 años, entonces ahí sí, ahí ves. Pero en un mandato de 4 años, lo que hagas en educación te va a traer conflictos al principio, porque te vas a pelear, las resistencias, el gremio, y el resultado lo vas a ver dentro de 10. ¿Por qué lo harías? Y bueno, también hay un tema de responsabilidad en uno, ¿no? Que algunos lo tienen y otros no, qué sé yo. ¿Una más? No, una más de Leo para dale. cerrar, porque Bueno. tenemos un ratito hasta el aeropuerto y nuestra máxima 60, Horacio. Y no hay transporte público al aeropuerto. No demos autopista. Así Dale, que, No, gracias, Horacio. Pero me parece interesante que de tu presentación creo que hay rescatar esta cuestión de la ciudad construida y la ciudad vivida, ¿no? Es decir, cuánto de alguna forma está en esa infraestructura, en lo físico, en lo que de alguna manera condiciona este entorno urbano, el espacio que producimos como sociedad. Y por otro lado, esa ciudad vivida, esa ciudad de los habitantes que de alguna manera la habitan y también un poco condicionan ese proceso. Entonces, vos planteabas lo de tus audiencias y encuentros con los vecinos, pero un poco, ¿qué rol, digamos, le veías al tema de la participación ciudadana en la gestión urbana desde tu experiencia ahí en el gobierno de la ciudad? Yo creo que es un elemento interesante, porque vos planteaste una cuestión como muy racional de la gestión, de cómo desmenuzar cada una de esas líneas, en cómo lo implementamos, en cómo vamos de las ideas al detalle mínimo.
y un poco como bastante por adentro de la administración. Pero en ese sentido que también es muy potente, como que la gente cada vez reclama más esos espacios de incidir en la ciudad más allá del voto. ¿Cómo lo veías esos procesos? Mirá, de vuelta, yo le dedicaba horas por semana al contacto directo con la gente. Directo, sin intermediario. Venía un grupo así, generalmente más grandes, se anotaban en una lista y empezaban a preguntar, no había filtro previo, me podía insultar uno, la mayoría se viene a quejar, nadie se toma el trabajo un sábado a la mañana o un día a la tarde de ir a ver un político para aplaudirlo. Lo que vienen es a quejarse y está bien, es lógico. Cuando vos haces eso, como te dije antes, si lo haces una vez para la foto no sirve para nada. Ahora, la ciudad, en Buenos Aires es grande, a la cuarta vez que diste la vuelta al barrio, a la ciudad, y que fuiste a cada uno de los barrios, cuando después viene un proyecto para hacer un típico conflicto, paso bajo nivel en el barrio, para sacar las barreras, todo el mundo feliz menos los que viven alrededor. Un año de obra, es un quilombo, después no se puede... El que vive alrededor es un problema. O ni hablar si le levantás las vías. Una casa que tenía una vista ahí, le aparece ahora un tren acá arriba, digo. Bueno, esos son los conflictos de la vida diaria de la ciudad. Si vos fuiste ya para el momento que lanzás de obra 4 veces al barrio, se juntaron los vecinos con vos, te plantearon el problema que en el mismo barrio hay 2 pozos acá, un bache acá, vos eso solucionaste, y vas generando un vínculo donde los anticuerpos los bajás mucho. Nunca es 0. Y además te los politizan. Típica manera de hacer política, te juntan 4 allá atrás que te insultan porque en la plaza sacaste la cancha de bochas de los jubilados y pusiste una hamaca para los chicos. Bueno, uno tiene que estar decidiendo todo el tiempo. Pero digo, cuando vos generás el vínculo, cuando la gente sabe ya que dentro de 3 semanas venís al barrio, pues yo lo anunciaba con tiempo, y que va a venir a quejarse ahí, y eso baja muchísimo el conflicto. Y cuando había un tema muy caliente, hacíamos una reunión y yo ponía la cara ad hoc. Bueno, esta vez vamos a hablar en el barrio de acá cómo vamos a distribuir los espacios de la Plaza Nueva. Y venían y se peleaban los que querían la cancha de fútbol, pero les generabas un ámbito. De vuelta, nunca es que porque hagas eso el conflicto después va a ser 0. Claro. Pero bajás muchísimo los decibeles y cuando acostumbras a la gente, yo les decía, acá señores, señoras, en 3 meses di la vuelta a la ciudad. Así que están acá, ustedes y yo, pero vas a venir de vuelta, en 3 meses vuelvo, en 3 meses vuelvo. Es lo que me llevaba a mí 3 veces por semana, dividido la cantidad de barrios, me daba eso. Y como saben que cumplís, porque fuiste 10 veces antes, y bueno, eso también baja anticuerpo. Bueno, no, yo sé que la reta viene el otro mes, les toca acá en el barrio de La Paternal y le voy a decir lo del basural de no sé qué. Y ya saben que tiene un lugar donde decírtelo. Entonces, por ahí, en vez de cortarte la calle para insultarte, saben que van a ir ahí. A veces se ponían muy picantes, ¿eh? O sea, nunca tuve un problema de agresión, pero a veces se me ponían picantes. Lo que no podés es no decidir. Yo siempre les decía, o sea, ustedes me pagan a mí para decidir, ¿no es cierto? Y siempre te va a pasar que vos vas a tener, como yo decía, una minoría quilombera que gritaba fuerte y una mayoría silenciosa. Si vos te dejás llevar todo el tiempo por la minoría que viene, y vienen 20 a insultarte porque en esa calle pusiste todo es discusión. ¿Por qué le diste al bar de la esquina un lugar y porque yo estacionaba acá antes? Bueno, uno todo el tiempo está decidiendo, ¿no es cierto? Y nunca están todos de acuerdo. ¿Sabes cómo se llama eso en la ciudad? Convivencia. Y yo le decía, señores, ustedes me eligieron a mí para convivir, para administrar esa convivencia y me pagan a mí el sueldo, tampoco tan alto, para decidir. Bueno, a mí me toca decidir. Y generalmente los que vienen a esta reunión son aquellos a los cuales mi decisión no les gusta. Porque a los que les gusta ni vienen, ya lo hizo la reta, que bueno, a lo sumo te votarán. Pero la mayoría de los que vienen son los que no les gustó tu decisión y vienen a quejarse. Pero he tenido las quejas más ridículas, más inverosímiles de todo. Pero bueno, pero la gente sabe que tiene SEMI y yo le ponía la cara. Decidimos esto, te pusimos la bicisenda en tu barrio, pero ¿cómo si yo ahora que estoy discapacitado no puedo estacionar el auto? Yo decido en base a lo que yo entiendo, según mi mejor criterio, que es lo mejor para la mayoría. Si yo solamente decidiese lo que es unánime, yo les garantizo en la ciudad hacemos nada. Y tenés que bancártelo con la convicción de que al final del camino esa mayoría silenciosa, que no te va a venir a aplaudir porque hiciste el paso a bajo nivel o porque en la plaza pusiste un lugar de no sé qué, al final te vota. Y ese es el reconocimiento. Y la verdad que en nuestro caso fue muy abrumador. Nos votaron hace 20 años que ganamos todas las elecciones. Pero para mí el antídoto es poner la cara.
Después tenés mecanismos que uno va inventando, que vas cambiando. Varios años hicimos una votación, dijimos vamos a dedicar 100 pesos, voten por barrio a qué proyecto se asigna, y está bueno hacer eso. Después, una época, cuando arrancamos con la seguridad, teníamos un ámbito de reuniones solamente de seguridad, donde el comisario tenía que abrir la comisaría y recibir a los vecinos una vez por mes. Después tenés mecanismos de participación, lo que se te ocurra. Y siempre hay alguno mejor, alguno después con la tecnología podés hacer el grupo de Instagram de la plaza y todos hablaban. Digo, tenés un montón de cosas de esas. Pero para mí la actitud de poner la cara y que sepan que vos vas a ir y que vas a volver y que vas a volver, eso para mí es lo que más... Y yo me pasaba, salvo mis reuniones de seguimiento de gestión, todo el resto era en la calle. O sea, vos venías a Buenos Aires, che, nos vemos, puedo ir a verte por un tema, sí, vamos, y nos juntábamos, hoy toca en Devoto, nos encontramos en el bar de la esquina de Devoto. Yo, jefe de gobierno, iba como hijo vecino y charlábamos ahí. La misma reunión que podría haber tenido en mi oficina cerrada, la teníamos igual en un bar, donde te veía la gente, siempre sentado en la vidriera, cosa que la gente te vea. Cuando vos haces de eso un modo de vida, si hay algo que la gente a mí me valora en la ciudad, es que yo estaba en la calle. Es una ciudad de 3 millones de habitantes. Por eso cercanía, por eso culto al método y cercanía al ridículo. Y ahora si me voy, se puede transformar. Gracias. Bien, muchas gracias Horacio Rodríguez Larreta, ex jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y Leonardo Altman. Muchas gracias por esta presentación y lo esperamos en otro encuentro organizado por el CED. Acá estoy. ¿Cómo va? Bueno, impresionante todo. Sí.